presente, se procede a notificar a los manifestantes allí reunidos que la postura adoptada configura un delito federal, penado por la ley, tipificado en el artículo 194 del Código Penal argentino. Se les notifica que al encontrarse en ejecución de un delito de carácter federal, se ha iniciado una sustanciación. Estamos avanzando hacia el corte, nos están esperando. Repito, asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron y yo no la voy a hacer. A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la Gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Necesitan comprobar que el Poder Judicial puede resolver el caso sin interferencias y presiones de ningún tipo. El Ministerio de Seguridad no hizo más que interpretar el proceso para llegar a la verdad.
alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses pueden encontrar más pruebas. Sí. Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda. Que el joven mapuche Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda. Sobre el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de un policía. Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad, de la soledad. En tu nombre, en tu nombre. Bueno, muchas gracias realmente, y volver a ver las imágenes de lo que fue este recorrido. Ahora Sergio obviamente va a puntualizarlo porque el libro es ese recorrido, pero creo que algunas cosas que quiero destacar. Por un lado, que creo que nos vamos a encontrar, y por algunas personas que están acá presentes y que... Bueno, muchas de ustedes, los miro y creo que todos ustedes han sido protagonistas y partes de una historia en la Argentina en la cual también la prepotencia del Estado, los atropellos, un Estado que no está hecho para defender los intereses populares, un Estado que para defender intereses minoritarios ha avanzado contra las personas comunes, contra los trabajadores, las mujeres, un Estado que ha atropellado las libertades democráticas de diferentes maneras a través de la historia, y en estos 50 años del comienzo de la dictadura militar me parece que es un aspecto muy profundo para reflexionar y para que nuestras luchas triunfen aparte. Y creo que partir de la base de poder caracterizar sobre la base de la experiencia, de lo que hemos vivido como lo que vivió Sergio, no solamente en los 78 días en que Santiago estuvo desaparecido, sino en toda esta historia, desde que comenzó hasta el día de hoy, teniendo que pelear contra las diferentes instituciones del Estado, teniendo que ver cómo se encargaban de desviar
de buscar desviar pruebas, de encubrir, de proteger a aquellos que, estando llamados a protegernos, en realidad terminan matando a nuestras pibas, a nuestros pibes. Creo que de alguna manera es el punto nodal para poder balancear qué es lo que ha pasado en este país. Que no solamente bajo la forma de dictaduras cívico-militares clericales el Estado atropella los intereses populares, sino que también lo ha hecho bajo esta forma o esta farsa de democracia que existe y que es una democracia de clase y que finalmente termina defendiendo intereses minoritarios y no los intereses de las mayorías populares. El libro de Sergio es ese recorrido en un estado crudo, porque en parte es un diario del día a día, de lo que ocurría en ese día a día tan tortuoso que tuvo que vivir esta familia. Pero creo realmente que de alguna manera también es el testimonio de algo que el día que el pueblo lo afronte como corresponde, no va a ser algo negativo, va a ser algo positivo para el pueblo. Este libro ilustra al pueblo con relación a lo que es el Estado. Y el día que el pueblo abra los ojos con relación a su carácter de clase, a los intereses que defiende y a cómo ese pueblo se tiene que plantar frente al Estado para poder conseguir sus objetivos, creo que va a ser un buen día ese. Por lo tanto, la presentación del libro de Sergio es una colaboración para abrir esas conciencias y para que realmente sepamos contra quién nos enfrentamos en el día a día, qué características tiene, por qué sus personeros son quienes son, por qué Patricia Bullrich recorre la historia de este país en los últimos 50 años con la impunidad que la caracteriza, por qué las Patricia Bullrich de esta vida siguen siendo parte protagonista de la vida política de un Estado que sojuzga a las mayorías populares, que las persigue, que no tolera que sean solidarias, que no tolera que defiendan intereses que le son ajenos a este Estado. Así que en ese punto creo que es un aporte y que nosotros tenemos que pelear para muchas presentaciones más para que esa conciencia se abra en todos. Miren, la presentación del libro la va a hacer el Turco Jalil, que es un compañero que de impunidad del Estado sabe un montonazo realmente, y que para mí es un placer compartir con él y con Sergio esta presentación, porque ellos conocen mucho este recorrido y pueden hacer un enorme aporte. Así que yo quiero quedarme ahí ahora y darle la palabra al compañero Ismael Jalil para que haga la presentación. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, decirles que cuando me convocan para hacer esta presentación, te empieza a dar vuelta en la cabeza, y vaya si Sergio lo sabrá, todo lo que lo que fuimos atravesando durante todos esos días. Y durante todo este tiempo, yo podría empezar diciendo que hay algo que para mí es fundamental y lo tengo que mencionar porque además es un compromiso que yo asumí con ella en su momento. Muy poco antes de fallecer, Norita Cortiñas, en una de esas charlas en Castelar, donde repasábamos las cosas más comunes de la vida, íbamos de aquí para allá hablando de cosas en ese patio que algunas veces hemos estado junto con Sergio. Y entonces ella dijo algo que es: no lo abandones a Sergio, no lo abandonen a Sergio. Por el valor que tiene el carácter de alguien que podría ser para el común considerado como una víctima, pero que se rebeló. No quiso ser eso. Y esto me abre a mí, de algún modo, una de las cuestiones claves que al leer el libro, que por supuesto yo no lo voy... ¿Cómo es que se dice ahora cuando te adelantás, cuando lo contás? Es eso. Me resisto. Tiene que haber una palabra que diga, no voy a revelar, ahí está el argumento. Pero el libro tiene eso, tiene mucho de eso, de transmitir esa pasión y esa tensión
y ese constante estar pendiente de cualquier novedad que todos atravesamos, y ni hablar de Sergio, ¿no? De Sergio, de Andrea. Pero yo quiero empezar por un tema que para mí es clave, porque cuando se habla de desaparición forzada de personas, en general nosotros nos remitimos siempre a la dictadura militar, y desconociendo que del 83 a la fecha estamos en el orden de los 300 desaparecidos en la Argentina. Y estamos contabilizando aquellos que han tenido una intervención previa de la fuerza de seguridad, o del Estado en su medida, más allá de los que se van de sus casas y todo eso. Estamos hablando de los casos donde hubo una intervención previa del Estado, y hoy estamos cerca de los 300 desaparecidos. Quiere decir que nos está revelando algo esto, ¿no? Nos está revelando que ya acá hay un modus operandi por parte del Estado. Y en ese modus operandi uno tiene que parar y detenerse en algo que lo complementa, y que, aunque parezca un contrasentido, de esta desaparición hay que empezar hablando por la aparición del cuerpo. El cuerpo aparece el 17 de octubre. Un año después que aparece, el mismo 17 de octubre, el cuerpo de Luciano Arruga. Sí, es un dato ese, ¿no?, para tener en cuenta. A escasos días de una elección legislativa nacional donde el gobierno de Macri se jugaba mucho. Aparece en un lugar del río que había sido rastrillado infinidad de veces. Y otra curiosidad, en el lugar donde aparece, cuando desaparece, en ese lugar prácticamente no había agua. Y además es río arriba. Y además el cuerpo no presentaba, más allá de lo que ya todos sabemos del tema del rostro, datos concretos del daño que ocasiona el paso del tiempo en esas condiciones. Todos estos son datos que nos van anunciando que esta no es una aparición de un desaparecido. Es más bien, y uno se inclina a pensar, que esto es el hallazgo de alguien que fue colocado después de haber sido guardado. Vamos a ser claros. Esa sensación que siempre tuvimos se profundiza cuando uno lo lee en contexto, y en el libro está. El otro aspecto que no se puede dejar de lado es el tema del proceso y el funcionamiento judicial. ¿Se le garantizó a la familia el derecho a la verdad? ¿Se le garantizó a la familia un procedimiento que se debió haber calificado por su diligencia, por haber hecho las pruebas que se debieron hacer, por realizar en forma inmediata un barrido, un rastrillaje de la zona donde se lo ve por última vez con vida? ¿Se le garantizaron los recursos efectivos en la judicialización del tema? ¿Se le garantizó a la familia, además, que la carga de la prueba la iba a tener el propio Estado y no la familia? Porque si no hubiera sido por cómo se movió este muchacho, como se movió Andrea y naturalmente Verónica, su abogada, difícilmente desde el punto de vista judicial se hubiera avanzado un poco más de lo que estaban dispuestos a avanzar el juez Otranto, el juez Geral y naturalmente los responsables directos de esto, que son ese señor que veíamos al principio, Pablo Nochetti, la ministra Bullrich naturalmente, y por lógica, por jefe de la banda, el propio Mauricio Macri. Y entonces cuando uno empieza y cierra el círculo y trata de entender qué es lo que estuvo pasando, bueno, el contexto en el que se da la desaparición de Santiago es en la época en que primero es Santiago, después es Rafael Nahuel y finalmente es la instalación de la doctrina Chocobar. Todo eso nos pasó en muy poquito tiempo. ¿Esto qué implica? Implica las características de un Estado
que es en esta etapa del desarrollo capitalista y en la Argentina, pero no solo en la Argentina, el Estado es la naturaleza violenta del Estado, que va acompañada de la naturaleza violenta de eso que se llama derecho y que mucha gente sublima, pero que en realidad, algo que no me canso de repetirlo, el derecho sigue a los hechos, por lo tanto es un instrumento del poder, y de ese modo fue manejado. Y el tercer componente que revela la naturaleza violenta de todo ese proceso es la tecnología que se aplica y de la que se hace uso. Y además es la tecnología que se aplica, que se usa también y fundamentalmente para ejercer lo que algunos llaman violencia institucional, pero nosotros siempre hemos calificado como represión. Porque lo que se desata sobre Santiago y sus compañeros es nada más ni nada menos que el ejercicio de un poder, entre comillas, del Estado y una actividad del Estado producto de que era molesto, un reclamo como el que estaban haciendo, y que venía ya criminalizado, porque lo concreto era que estaban ahí por el tema de Jones Walla. Pero en realidad, Jones Walla era un capítulo de un proceso que lo excede a Jones Walla y que tiene que ver con la criminalización de todo el pueblo mapuche, pero que también excede el tema de la criminalización del pueblo mapuche nada más que por una cuestión originaria, sino que lo que estaba en defensa del Estado, ese Estado violento, era de un conglomerado de negocios que van desde lo inmobiliario hasta el extractivismo. Eso estaban defendiendo ahí. Y contra eso se estaban levantando los muchachos que estaban cortando la ruta. En esa naturaleza violenta del Estado, entonces, lo que se revela, para mí, lo clave, lo esencial, y con lo que voy a terminar, porque me parece que es, lo demás hay que leerlo, hay que ver el libro, es esto de que muy poca gente en el sistema capitalista asume y entiende que no se es víctima de un accionar del Estado en función de la mala suerte, en función de un destino, de lo que ya está predeterminado, vaya a saber por quién, para terminar de esta manera, y la mala suerte que te llevó a pasar por esto. El mal funcionamiento de la sociedad tiene que ver necesariamente con el sistema en el que vivimos, no hay vuelta. Y entonces es ahí donde aparece el rol de aquel que, sufriendo los embates, pudiendo quedarse cómodo como una víctima, cuando digo cómodo quiero decir resignado, solamente rezando o vaya a saber qué es lo que hace y qué es lo que hizo Sergio y qué es lo que hizo Andrea y qué es lo que hizo Verónica, en ese orden, es ponerse a luchar. Aquel que no quiere ser, el que no se asume como víctima, es el que se pone a luchar. Porque la lucha corre el hecho de la cuestión meramente individual y se lo devuelve a la sociedad el problema. Y esto es lo que le jode al Estado. Entonces aparece ya no la víctima sumisa que llora, sino los tipos como Sergio, que son indeseables, que no se los conforma con nada, que no se puede ni charlar con porque es un loco de la guerra que viene y que te dice, y sí, es flaco, claro, le mataste al hermano. Y se revela porque le mataste al hermano y entiende que no le mataste al hermano porque la suerte lo quiso. Le mataste al hermano porque te fue a cuestionar uno de los resortes del poder, para el cual vos estás ahí puesto para defender intereses que no son los de la mayoría que están al lado del hermano. Frente a esta situación, el rol de ese presunta víctima, me resisto a llamarlo así, pero de ese luchador, es el que define y dispara todo, absolutamente todo. Entonces,
Cuando nosotros recorremos otra vez, el libro es impactante, porque es un diario. Bien decía Vani recién que es un diario, y el diario, y como tal, te mete de nuevo en aquellos días. Y hay episodios que uno no tiene la dimensión verdadera, porque uno puede expresar toda la solidaridad, estar al lado, dar una mano y qué sé yo, pero lo que vive esa persona es difícilmente de comprender, y el libro lo retrata, y verdaderamente creo que ha sido un verdadero calvario, ¿no? Porque a todo esto se suma el rol de los medios de comunicación. Imaginen ustedes lo que es esto de las noticias que encontraban a uno en Entre Ríos, otro en Chile, otro en Mendoza, la otra que sale a decir impunemente que es como Walt Disney y no sé cuántas cosas más, y olvidándose de ese componente humano que tiene el que lucha, porque está bien, es un luchador, pero hay un ser humano detrás. Bueno, eso no se contempla, porque la deshumanización y el principio de exclusión es lo que rige el estado en el que nosotros vivimos. ¿Qué quiere decir el principio de exclusión? Los que sobran, los indeseables, repito, los que no pueden tener derecho a nada, eso es lo que rige, y desde hace mucho tiempo en la Argentina, esta etapa de nuestro país, caracterizado no por un Estado de Derecho, sino al revés, por un estado de excepción, en donde el derecho de vez en cuando puede tener alguna respuesta. Fíjense lo que nos está pasando precisamente con Vanina, por ejemplo, con el tema de la criminalización por el tema Palestina. Y claro, ese derecho, ese estado de excepción en el que prácticamente vivimos, no es casual, es que responde a la naturaleza violenta del Estado. Y en tiempos anteriores había hasta como algún límite jurídico, había que determinar el estado de sitio, había que poner algunas condiciones para poder hacer todo esto. Hoy ya no lo necesitan, porque han naturalizado este tema de la represión. Y en ese contexto, nosotros nos encontramos hoy con algo que nos viene a golpear la puerta 50 años, y es este libro. Un libro que no tiene ninguna aspiración veleidosa con relación a una obra literaria, ni mucho menos, pero que tiene una carnadura que te hace leer y conmover, que no es poca cosa hoy para tener presente la lucha que encaró Sergio y su familia, la lucha que encararon, pero sobre todo para tener presente la imagen y la vida del propio Santiago, que es, como hicimos todos hace unos días atrás, 50 años después, tener presente la imagen y la vida de los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. Nada más, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Bueno, voy a arrancar para hacerle caso al turco, me voy a quejar, voy a denunciar a la legislatura por discriminación. Acá hay algo que no funciona. O la mesa es muy alta o la silla es muy baja para los petizos. Porque yo me siento acá medio... Estoy equivocado, ¿no? Como que tenés que... Algo no va. ¿Es eso? Bueno, entonces... Me quedo bueno. Primero agradecerte, Vanina. Muchas gracias, Ismael. Gracias por la... Esta es parte de la presentación. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por venir, que no es poco. Creo que había más joda en la... ¿No, Ana? ¿Había más joda ahí en lo de Berco? Capaz que estaba mejor ir a la sala de Berco, que era más entretenida, ¿no? Bueno. Sí, como que viene... sí, la otra... Pero bueno, esta es un poco para mantener el tema de la memoria, y a veces son una temática que tampoco es tan agradable, pero se entiende que la continuidad también es parte de eso. Y que yo, a veces
bueno, está Alejandrina, justamente, que es una de las personas que también se acercó y está relatada en el libro de cuando estábamos en plena búsqueda de Santiago y todo. Bueno, el Sueco, mucha gente parte, vos también. Viste, como que se hace a veces, van pasando el tiempo y pasaron 8 años y medio. Y en esos 8 años y medio también genera mucha bronca, a veces días mejores, días un poco más llevaderos. Viene otro caso que tal vez se podría haber evitado. Entonces, cuando vemos que la reiteración de los hechos sigue generando esta impunidad y que no hay justicia, y que es muy difícil. Yo me vine hoy con esto, con una especie de la Corte Suprema de los Muppets, ¿no? Pues, viste, como, digo, pues ya termina siendo medio una joda todo lo que es el Poder Judicial. Y esto de escribir y hacer también es una manera de catarsis, pero que también es una catarsis de remover un montón de sentimientos. Y cada presentación también a veces le pongo un poco de humor para tratar de salir de esa crueldad y todo, porque si no es como que estás todo el tiempo militando la tristeza. Y justamente el Turco decía esto de Norita, y también con ese ejemplo es como que tenés que seguir para adelante. Que quiero agregar algo más a eso que dijo Ismael, que no lo sabía, pero sí un día le fui a pedir a Norita en el último tiempo, que teníamos justamente por la causa de espionaje que teníamos, que la denunciante es Miriam Bregman, porque a mí me habían pinchado el teléfono y demás, y le fui a pedir si me acompañaba y Norita estaba muy, muy mal, pero sí me firmó un acompañamiento que era lo que íbamos a presentar ante Rafecas. Y al otro día me escribe el Turco temprano, como a las 7 de la mañana, que Norita se había quedado intranquila y no me acuerdo. ¿Querés contarlo vos a eso? Mirá, porque, ¿te acordás o no? Fue el día que nosotros estuvimos... Que habíamos ido, que era pandemia. Ah, pandemia. No, pero te llegó. No, está bien, pero a esa noche, tarde, te llamó por teléfono diciéndote que no me podía dejar solo, que la fueras a buscar a la mañana. Bueno, y eso fue, sí. Ella, es decir, no tengo tan presente, te soy franco, no lo tengo tan presente ese episodio, pero no me extrañaría que haya sido. Entonces me dice, mira... Ahora me llamaba para decirme, vamos detrás de él. Y yo no quería que fuera, porque era pandemia, estaba complicado. Y apareció Norita, ahí cuando ya estábamos medio al final. Sí. Tenemos una foto. Sí. Por eso Diego también me hizo acordar a eso con lo que estuviste contando. Pero bueno, ahí me fui un poco para no ya pegarlo a eso y ya está. Arrancar con otra cosa. Hoy es la presentación número 79. Es la segunda edición del libro. Esto empezó a salir el 1 de agosto del año pasado. A veces son multitudinarias las presentaciones, 140, 150 personas, otra por ahí somos 15, otra 20, otra 40. Pero es eso, es ir, a veces se van dando distintas, a veces más íntimo, a veces más masivo, a veces se focaliza en algo, a veces hablo más de Santiago, otras veces ni lo nombro, porque también el hacer tantas en un momento era todos los días. Ayer, por ejemplo, lo hice en la iglesia de Santa Cruz, porque fue una cuestión de números, no es que sea quinielero ni mucho menos, pero aprendí con esto de lo de Santiago que hay un montón de fechas que no son casuales. Lo del 17 de octubre, de aparecer y decir algo, o los jueces cómo intervienen tanto internacionalmente con la CIDH o localmente cuando viene una instancia elecciones. Entonces, es 17 de octubre, 25 de noviembre, hay un montón de fechas, entonces me parecía que era importante ir justamente 78 días de la desaparición de Santiago, coincidió que fue en la Santa Cruz. Y tiene que ver también con justo las 12 de la Santa Cruz, todas esas madres, dentro de que Santiago era anarquista, pero odiaba a la iglesia, pero por otro lado es la iglesia que acobijó a las madres. Entonces hay un montón de cosas a veces que se hacen medias contradictorias en esto. Decir, che, bueno, ¿cómo vas a ver al Papa si Santiago cantaba una canción en contra del Papa? ¿No? Como a veces hay muchas cosas que no... Y no es que es incoherencia, sino que son todos los mecanismos o todo lo que uno trata de usar en el buen sentido, no de usarlo de otra manera, sino de recurrir, sería la palabra ideal, a todo ese tipo de cosas en los cuales
uno pueda tener más visibilidad, porque justamente la causa de Santiago abarcó mucho más de lo que por ahí se pueden imaginar en otro tipo de causa. Y la vida de Santiago no es que vale más o vale menos que la de otro familiar, pero se dio en un contexto en el cual la palabra desaparecido, no había unidad en el campo nacional y popular por un 24 de marzo, que se logró otra vez hace poquitos días, y sin embargo lo de Santiago se unió y todos los movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, todo fueron en una misma línea en esto de que tenía que ver con la palabra del desaparecido. Con sus diferencias, cada uno sus cosas, sus egos, porque si hay algo que está presente somos seres humanos, entonces hay un montón de cosas que a veces uno quisiera que fueran diferentes y pensar, más peor que con Milei no podemos estar, nos vamos a unir todo. Error. Y decir, bueno, ¿y cuál es el límite de todo esto? Bueno, no lo sé, o sea, a veces uno va tratando, pero porque los familiares tenemos otra lógica y otro pensamiento y a veces creemos que se pueden lograr cosas desde ese lugar. Pero cuando te apartás un poco y van pasando los años, te das cuenta que los derechos humanos es el 1% de los problemas de la sociedad. No es más que eso, o sea, no... Y lo puedo demostrar porque uno puede hablar y puede decir, hubo 1 millón de personas en la plaza. Ahora, explícame por qué gana Milei. Todas esas personas, alguna votó a Milei. O sea, en recitales cantan el que no salta votó a Milei y resulta que si todo eso se transformara realmente dentro de una urna, no deberíamos estar donde estamos. Y sin embargo termina pasando eso. Con la diferencia de los 90, que en los 90 nadie lo había votado a Menem, ahora te reconocen y dicen, bueno, hay que tener fe, como si fuera una cuestión religiosa, esto de, bueno, yo me lo merezco, parece medio una cuestión de que te tenés que sufrir, pasarla mal y todo, porque bueno, qué sé yo, te lo mereces. Y esto lo vas viendo después, porque decís al principio, ¿cómo puede ser esto de...? Porque a mí me agarra en un momento, por eso también el libro tiene que ver, y yo me abro de una manera contando que no me da vergüenza no saber que había distintas corrientes en tema de organismos de derechos humanos, que por qué aparece un sector y se hace una marcha un día, otro día otra, todas distintas cosas que las fui aprendiendo y a su vez lo de Santiago fue integrando. Y fue integrando un montón de gente que no se conocía entre sí o no tenía vínculo. Es decir, ¿por qué por un lado salen los artistas, por otro lado músicos, por otro lado pintores, artesanos, anarquistas? Sí, la iglesia, el anarquismo. Era todo un combo que... Por eso también el libro tiene parte de eso, porque digo, bueno, tiene que estar esto reflejado. Por eso también hay 3 prólogos, uno es Berco, que en vez de estar en otro salón podría estar acá. Pedro Saborido, Ana Cariaga, quien escribe la parte judicial o que cuenta eso, es Ariel Penice, que es uno de los discípulos de Osvaldo Bayer. Bueno, obviamente está Verónica Heredia. Y también están 2 peritos, que uno es una palinóloga, que es la que analiza el polen en las ropas, que es de la Policía Federal, y un perito veterinario, que es el que pusimos de parte, que los 2 coinciden y dan cuenta de que el cuerpo de Santiago no estuvo en el lugar. Y en esta cronología de estos 78 días, también dan cuenta de todo esto de cómo vas vinculando con distintos sectores, que era inimaginable. Ahora, en esa desesperación de buscar un familiar, también vas conociendo historias y todo. Entonces, un día se acerca Alejandrina, que estábamos en Esquel, y había llegado la mañana, y nosotros volvíamos de Rawson, de haber viajado un día anterior y vuelto al otro, durante hacer 600 y pico de kilómetros. ¿Por qué? Porque yo sentía que nos escuchaban, que nos seguían. Y todas esas sensaciones se vuelcan, no están en el libro porque eso sucede al año próximo. O sea, el año próximo, cuando yo veo en Infobae que salen mis escuchas, decía, bueno, todo esto que yo sentía no era un paranoico, sino que realmente existía. O de estar un día en un lado y haya alguien leyendo el diario y hablando en contra de Eve, ¿no? Porque Esquel era como en ese momento era una cueva de Alí Babá, parecía. Estaban
todos los medios de comunicación, lleno de servicentro. Ibas a comer y estaba el abogado de Gendarmería anulado, el otro, el DTN por acá, el de C5N. Era como todo un crisol de razas, buenas y malas, o tibias y más y peores del otro, ¿no? Porque también eso también abre un análisis propio que esto lo discuto con el que sea, que yo considero que todo eso también fue armado hoy con el diario del lunes. ¿Sí? ¿Por qué? Si hoy vas al Congreso y no está A24, La Nación Más, TN, todos los grandes medios transmitiendo en vivo desde ahí, cuando en realidad está pasando acá. Esto pasaba en el medio de la Ruta 40, donde tranquilamente lo podrían haber invisibilizado. No era el primer desaparecido de Santiago, sino que ya había habido un montón de desaparecidos en Chubut. De hecho, Chubut tiene más desapariciones forzadas que la provincia de Buenos Aires. No es que la bonaerense sea buena. O sea, algo no está bien, pero bueno, es donde todas las desapariciones ocurren ahí. Y sin embargo, transmitían las 24 horas y estaba Al Jazeera, RT, CNN. ¿Cómo todo esto en todos lados? En el mundo se hacen manifestaciones pidiendo la prisión con vida de Santiago. Y entiendo que la palabra desaparecido era muy fuerte y muy importante, pero para mí había otro sentido en eso, que era cuando Macri había dicho que iba a terminar con el curro de los derechos humanos. Viene eso, viene una vez que están todos adentro, todos los partidos políticos, movimientos sociales, distintos medios alternativos, todos ahí, agarra y aparece el cuerpo de Santiago y te dicen, vieron que estaba ahí todo el tiempo, se ahogó solo. Ya está, parece que se cerró, se terminó, no hay más nada. Todos esos medios que transmitían ahí hicieron silencio, de vez en cuando lo reutilizaban, cuando Nisman y Santiago sirvieron para ganar elecciones. Ya la anterior elección no hizo falta porque ya directamente, hasta en algún momento tal vez vuelva, ¿no? Porque todo esto es reciclable, ¿no? A veces los muertos sirven para ganar elecciones. Y ahí se terminó, no se habló más del tema, no por estos grandes medios, digo. Y eso me parece que se ve reflejado el año pasado cuando viajo en el mismo avión que Patricia Bullrich, el 4 de septiembre, llegamos a Bariloche y Patricia Bullrich empieza a decir en el foro económico que se dice en el Yau Yau, con Esper, aparición con vida de Esper, podríamos decir, no como para decir algo humor negro, ¿no? Que nos podemos permitir por ahí los familiares decir algo de eso, más allá que es algo que por ahí está medio ahí cuestionado, pero tengo un permitido como si fuera en la dieta. Pero digo esto, ¿no? Porque a veces todos estos tránsfugas hacen y deshacen y se manejan con total impunidad. Y siempre nosotros tenemos que estar dando explicaciones, los familiares tienen que poner el cuerpo, todo el tiempo hay una revictimización, muchas veces, esto de cómo pasan los años y los familiares tienen que seguir yendo a declarar a un juicio. Yo todavía no tuve la oportunidad de ir a un juicio, de que se haga una reconstrucción de lo que pasó, que se haga una investigación concreta. Y van 8 años y medio. Y cierro con esto de Bullrich. Va al foro y empieza a decir que yo nunca quise buscar a Santiago, que el kirchnerismo había inventado, pues todo ese kirchnerismo, la desaparición forzada de Santiago, así como también un día le inventa el kirchnerismo, otro día le inventan los zurdos, otro día ¿viste? A veces parece que estaba todo armado por el resto de la sociedad, menos por ellos que eran los que dijo Patricia Bullrich que no iba a tirar un gendarme por la ventana. Bueno, y ahí esos son los ataques directos que tenemos que todavía seguir aguantando por parte de estas personas que yo ya considero que no hay una violencia institucional desde hace rato, no hay Estado de Derecho, por eso también después voy a aportar, porque no solamente es presentar el libro, sino también aportar cosas, porque en esto de frenar a Milei, que le vas a meter un palo en la rueda de la bicicleta, o vas a presentar propuestas. Yo no tengo propuestas porque no soy alguien que aspira a una candidatura política, pero sí, desde el lugar que me toca, tengo propuestas para hacer de cómo tratar de erradicar la desaparición forzada de personas y que en algún momento podamos decir, che, bueno, nunca más de verdad, porque si no es como parece que
todo queda en frase de señalador y nunca podemos avanzar en nada. Más allá de que hay un montón de juicios de lesa humanidad, de genocidas, pero genocidas que es hasta ahí. Porque hace mitad de enero me visitó un genocida 2 veces, y 2 veces le di la mano, y sin saber quién era. Y después me entero que quedó libre el 1 de enero. Entonces decís, che, ¿cómo convivís con eso? Que vive en un barrio, ¿no? 37 homicidios. Esto lo voy a contar un poco, después hago la ampliación. 37 desapariciones. Y ahí es donde te empezás a preguntar, ¿cómo pasa todo esto? Porque una cosa es cuando vos ves en otro lado, escracha a los genocidas, juicio y castigo, entonces vas a otro lado. Ahora cuando vive en tu barrio, ¿cómo haces? Cuando ya lo tuviste en tu casa y queda libre después de todo eso, y te empezás a sentir más vulnerable, que ya no es solamente hay todo un apoyo del resto de la sociedad, sino que ya te toca más cercano. Es gente que ya es más pesada, con otra impunidad, con una vicepresidenta que avala todo eso, y pues va a la misma verdulería que vos, se mueve en el mismo barrio. Estas cosas que trastocan, ¿no? Es decir, ya no es Bullrich, no es Nocetti que lo vemos ahí y te lo cruzás por la calle y no sabés quién es. Más allá que Pablo Nocetti es uno de los que debería estar con un traje a rayas hace rato. Nocetti fue abogado de los genocidas cuando desaparecieron a Julio López, fue asesor de Sovich cuando mataron a Carlos Fuentealba y estuvo a cargo del operativo cuando desaparecen a Santiago. Y nunca le pudieron peritar el celular. Bueno, ahí es como, ahora sí me lo pudieron pinchar a mí el celular, con total impunidad. Y no te podés quejar, y no pasa nada. Dice, bueno, y vos tenés que estar todo el tiempo dando explicaciones. Y acá donde empieza estos vericuetos del Poder Judicial de cómo van pasando los años y tenemos. El año pasado me enteré que tengo 2 fiscales. Ahora, ninguno de los 2 me da pelota cuando lo llamas por teléfono o le mandás mensaje. Se supone que los fiscales deben seguir una línea de investigación y tienen que estar junto a la víctima. Bueno, hay uno que está en Esquel, el otro está en Mendoza. La Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia, Comodoro Pi y la Corte Suprema en Buenos Aires y el juez en Ushuaia. Y yo vivo en Bariloche. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Turismo, ¿no? Haces todo un mapeo, kilómetros y kilómetros para tratar de acceder a la justicia. Tenés plazos, que 3 días, que 5, que 10, que necesitas peritos. Bueno, hay un montón de cosas que no están garantizadas. Entonces, ahí es donde viene otro libro también para contar, ¿no? De decir, che, bueno, te dan ganas de salir a prender fuego todo, porque está todo muy lindo. Y ahí es donde venimos del primer libro, donde digo, bueno, qué sé yo, la emergencia al odio, la madre, todo muy lindo, vamos. Pero ya después va pasando el tiempo y vos te das cuenta que toda tu vida, una gran parte, un porcentaje de tu vida, se va en seguir sosteniendo y manteniendo una memoria. Porque si hay algo que lograron los 30.000, las madres, fue un reclamo único, en el cual convivían todos, y por ahí me meto en algo que, perdón si meto la pata, ¿no? con lo que digo, pero yo lo veo desde el lugar de idealización. Es como que para mí están allá arriba por todo lo que significó. Porque en esa época para mí, y de hecho lo cuento en el libro, era más difícil. A mí a veces se me hace mucho más fácil porque ya hay un camino allanado. Pero todos esos pibes que no podían a veces decir su nombre, sus amiguitos o compañeros de la escuela no querían jugar con ellos, porque me imagino toda esa estigmatización en esa época. Si yo la sufro ahora, la sufro laboralmente, la sufro en distintos lugares, de haber tenido que a los 44 años decir, che, tengo que dejar ir a jugar al fútbol, porque los que juegan al fútbol lo dice saborido. A veces tenés que escuchar algún comentario medio pelotudo, ¿no? de esas cosas. Todo lo que habrán sufrido esas familias, ese desarraigo, el haberse ido a otro lugar, tener que irse del país, bueno, a veces usar otros nombres, un montón de cosas, de persecución, quedarse en la nada, bueno, todo eso a 50 años del golpe no es que no pasó, sigue pasando, porque hay un montón de cosas que
yo las vivo en carne propia, con otro cuero, con otro acompañamiento, pero siguen utilizando los mismos métodos. Antes lo hacían de una manera, tal vez te ponían un revólver en la cabeza y te hacían firmar cómo tenías que dejar tu casa, ahora te lo hacen mediáticamente. Entonces te tenés que ir desprendiendo económicamente un montón de cosas, tenés que dejar de participar en esto, si hablas de acá, si hablas de Palestina, te crucifican de un lado, si hablas de lo otro, y hay todo un aparato en el cual la propia sociedad mira para otro lado. ¿Por qué? Porque no se quiere involucrar. Porque decís, che, mirá qué diferente sería si acá hubiera 200 personas, ¿no? Esto estuviera lleno. Sería bárbaro. Pero da la casualidad que no es así, porque la historia marca que no es así. Por eso digo esto del 1% a veces, que cuando vos ves las marchas en los lugares y todo, a veces a mí me encantaría que mi pueblo en donde nacimos fuera más combativo. Pero ¿qué le voy a pedir? Un lugar en el cual yo me entero a los 18 años cuando vengo a vivir a Buenos Aires de las madres, de lo cómo era un poco más la historia, porque antes te decían, no, bueno, habrán matado a algún que otro inocente, pero está bien lo que hicieron. Y vos crecés con eso. Y no decís nada, porque decís, bueno, qué sé yo, no te hablan en la escuela. No había algo en donde vos te podían utilizar, no se hablaba en la mesa de política. Era todo un tabú. Y un lugar en el cual von Bernich fue cura, donde escondieron los tanques con el levantamiento de los Carapintadas. Bueno, hay una historia en mi pueblo que también que tiene que ver con esa cosa facha. Por eso Santiago lo denominaba 25 de facho. Y no es casual que fuera el primer lugar en donde salen a cortar ruta por la 125 y donde gente que iba conmigo a la escuela termina siendo concejal. ¿No? Ahora estaba bien eso, estaba bien cortar una ruta por la 125, pero estaba mal cortar una ruta por los mapuches. Esas son las distintas varas a veces de cómo ponerse de un lado y del otro. Bueno, obviamente que es más fácil ponerse del lado de Benetton. Estaría buenísimo. Ahora, es muy difícil a veces agarrar y cómo a veces una vez pensaba, digo, ¿cómo hacen para dormir? Y al principio digo, capaz que le va mal, ¿no? Y ahora no tengo duda de que toda esa gente duerme recontra tranquilo, sin ningún problema. Más allá que, bueno, tal vez terminen todos en un inodoro como Videla. Yo no creo que Bullrich en algún momento le esté pasando bien. No, digo, tal vez la vida es un boomerang también de estas cosas. Aunque ahora capaz que se pone de moda de vuelta el patio Bullrich con esto de que somos el país que apoya la esclavitud, capaz que empiezan a vender de vuelta gente en el patio Bullrich, que no estamos muy lejos de esto de vender órganos, como era lo que proponía Milei en su momento. Y acá donde, como para cerrar esta parte y todo, digo de cómo, esto de las propuestas. Yo digo que el 8 de mayo, que es el Día de la Violencia Institucional, tiene que ser violencia estatal, no solamente por esto de que no es solamente una institución, es todo lo que sigue después. Más allá de que todo el tiempo escuchamos el Estado responsable, y muchas veces me replanteo si realmente hay que decir eso o hay que decir por nombre y apellido quiénes son los responsables. Porque si yo me remito a la época de Santiago, en las escuelas pedían la aparición con vida de Santiago, los docentes, trabajadores de distintos lugares, distintas áreas acompañaban y son parte del Estado. En un hospital pedían la aparición con vida o llamaban por el paciente Santiago Maldonado. O en los aeropuertos, decís, che, bueno, pero son todos trabajadores del Estado. No es que todo el Estado es malo en ese sentido. Pero sí hay un montón de gente dentro del Estado que cuando vos salís a buscar peritos no los encontrás. Y es lo que me está pasando últimamente, que todos tienen miedo porque hubo un aleccionamiento del no te metas y si te metés la vas a pasar mal. El año pasado se hizo un peritaje en Olavarría. Y esto lo denuncio porque hay que empezar que no todo donde están los pañuelos blancos pintados merecen tener los pañuelos blancos pintados porque le están faltando el respeto o justamente esa lucha. En ese lugar, en la universidad esta, las personas que estaban ahí no quieren ir en contra de la versión oficial del se ahogó solo. Entonces, no quieren firmar otra cosa. Por eso no hubo un acuerdo en ese peritaje. ¿Por qué? Por miedo a que le quiten el presupuesto. Ahora, ¿está mal eso?
Y yo la verdad que como hermano me recaliento, quiero romper todo. Ahora como Sergio lo entiendo. Pues sí, che, bueno, defienden su trabajo, bueno, miran para otro lado. Ahora, replanteate también cómo es esto de, si acompañás, hablas de derechos humanos y todo, ¿cómo lo haces? Porque si no, es medio incoherente todo. Es como, es usar algo para beneficio de cuando te conviene lo usás y cuando te conviene lo usás. Bueno, de eso está lleno. Hay que convivir con eso. Todo, parece que todo prescribe, entonces un día y después decís, che, ¿cómo ahora está hablando de esto si antes estaba diciendo otra cosa? Bueno, es algo normal. Y es en esto de que si yo me pongo en hermano de Santiago, por eso a veces me divido en dos y a veces soy muy complaciente y otras veces me dan ganas de romper todo, sobre todo cuando el 25 de noviembre, por eso digo esto de la violencia estatal y puedo hacer una lista interminable de un montón de cosas, pero el 25 de noviembre del año pasado, cuando era el 7º aniversario del velatorio de Santiago, el aniversario del fusilamiento de Rafael Nahuel, la muerte de Maradona, empezás a vincular esto de las fechas que no son casuales. Fue el intendente, el día... Bueno, ahí lo escucharon. Que bueno, hay un montón de cosas. Después empezamos a vincular el 22 de marzo, el día del cumpleaños de Norita, con el Día Internacional del Agua. Hay muchas cosas que van pasando. Y fue el intendente a la madrugada, como si fuera Bussi, con una topadora, tiró a la mierda los paredones del ferrocarril y quedó esto, de los murales de Santiago, de las 3 luchas que había marcado ahí, que era uno en contra de Monsanto, otro que reza una frase ahí de Severino Di Giovanni, y después justamente del acompañamiento de los pueblos originarios. Porque cada lucha que acompañaba a Santiago la plasmaba en un mural, algo que yo nunca le había dado pelota, como que iba para otro, no tenía idea de algunas cosas que hacía Santiago, que no es muy distinto a lo que cuentan las madres de no tener idea a veces de lo que hacían sus hijos. Por eso digo que hay mucho esta vinculación justamente en esto de ir a poner el cuerpo en desventaja. Porque si vos me decís, che, vamos a acompañar a los mapuches en la Ruta 40, digo, ni en pedo. O sea, no, pero no ni en pedo de cobarde, porque sé que me va a ir mal. Bueno, ahí es donde veo que Santiago no especuló. Y agarró y lo hizo de una manera genuina, como hacía un montón de cosas, porque entiendo que había acompañado a los pueblos, a los guaraníes en el norte, a los pescadores en Chile, en contra del reactor nuclear, de la megaminería, un montón de luchas que la verdad que yo no estaba al tanto de eso. ¿Por qué? Porque supuestamente uno es el hermano más grande, entonces cuando te dice algo había discusiones y por ahí lo cagaba a pedo, porque de hecho la foto que está ahí, cuando me hace ese tatuaje, en 2011, él había ido justamente con los guaraníes en el norte y habíamos tenido una discusión porque había agarrado y se había quedado a dormir en un campo privado con la carpa, vino la cana, se lo llevó, lo estuvo adentro y después, sin saber eso, pues, entonces decían, no, porque ¿para qué queremos DNI? Porque la tierra es libre y sin frontera, bueno, todo un montón de cosas que todo muy lindo, pero teníamos un montón de discusiones porque está todo bárbaro, que vos con el DNI cuando nacés te tienen que dar una tierra. Ahora, vos me estás hablando de que todos somos libres y no necesitas fronteras. Ahora, si naciste en el Chaco y te querés ir a vivir a Jujuy, ¿cómo haces? Bueno, eran las discusiones que se terminaban ahí que tenía yo un poco más para seguir argumentándole. Pero bueno, en esto es que esa vez la discusión era porque había vuelto a reclamarle porque le habían quitado 25 pesos con 35, ponele, y le habían devolvido 25, devuelto 25 y no los 35 centavos, no me acuerdo bien cuánto era, pero me acuerdo que eran así, y lo que hace es ir a pelearle porque no le habían devuelto las monedas y otra vez casi lo meten en cana. Entonces era muy contestatario y era muy con sus ideales bien plantado. Por eso entiendo de esto de si me decía dónde iba a ir o contaba, iba a terminar en discusión. Así que bueno, digo esto, ¿no? Esto es la violencia estatal, de que 7 años después vaya un tipo... Lo de los murales, en 25 de mayo.
que es donde están, el pueblo donde nosotros nacimos. Es el pueblo donde nacieron. Sí, sí, y ahí lo que hace el intendente, en vez de agarrar y decir, bueno, hice una escuela, pavimenté 3 cuadras, no. Con esto, automáticamente salió y dijo que ahí se pasaba la Libertad Avanza. No fue Valenzuela, fue este intendente de ese lugar que nunca me atendió el teléfono, le mandé 1000 de mensajes, obviamente puteándolo, diciéndole de todo, pero y después la tuve pelotudeando mi viejo un montón de tiempo para asignarle un lugar donde íbamos a hacer no una restauración, sino una copia de todo esto. Obviamente quedó en la nada, pero es eso, de agarrar y seguir jugando, utilizando a la familia. Esto es, digo, lo que es la violencia estatal, que no termina con la desaparición y la aparición, sino que sigue todo con un montón de situaciones. Entonces, como se ve que están muy ocupados a veces en proyectos y demás, en esto de frenar a Milei, lo que hicimos con Verónica Heredia hace un tiempo y después se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es cómo investigar la desaparición forzada. Porque si bien se tipificó en el 2011 por haber condenado el Estado con el caso de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, Iván Torres nunca apareció, pero nunca se implementó cómo investigar la desaparición forzada. Por eso armamos todo lo que necesitaríamos como familia para que eso sea aplicable a otros casos de cómo hacerlo. Esto de la violencia estatal. Y la tercera tiene que ver con que en el 2023, justamente Norita Cortiñas, madrina de la cátedra Santiago Maldonado, que armamos en la Universidad Nacional de La Plata, que sea itinerante, en donde ya sumamos 20 universidades y justamente la cátedra consta de 8 ejes. Uno es la desaparición forzada, otro es la parte familiar, el periodismo, los pueblos originarios, el muralismo como expresión de lucha, la fuerza de seguridad, la subjetividad entre la dictadura y la democracia y, ¿qué más me está faltando? Y los recursos naturales y la deuda con el FMI. Justamente 8 ejes, que uno de ellos, el que estaba asignado para dar esa cátedra, es Juan Pablo Olson, que hace poco falleció, hijo de Arciero Argumedo, muy comprometido con todo lo que tiene que ver con el tema de los recursos y la deuda con el FMI. Así que bueno, llego hasta acá como para abrir a preguntas y que sigamos. Muchas gracias. Y acá donde me pongo en autoritario, pregunta, no catarsis. Si hay alguien que me empieza a decir, era el 22 de septiembre, estaba mirando la luna y vi la cara de Santiago, entonces ahí me acordé y empecé a militar o salí, planté un arbolito, me lo cuenta después. Preguntas. Al final tiene razón el Estado cuando dice que es imbancable, que es... Claro. Así que bueno, pregunta. Lo otro lo hablamos después. Aprovechemos el tiempo que a las 7 nos rajan. Espero que a Ángela Lerena también la rajen, que la hayan rajado antes. Está el libro también para vender. Está el libro también si alguien lo quiere. Hay muchos que ya lo tienen, pero bueno, si quieren regalar un souvenir para que se para el sueco, sí. Dale, Soto. Perdón, sí, yo te quiero hacer una pregunta y es relativa a este tema de la investigación que se hizo, la investigación forense que se hizo respecto del cuerpo, porque todos sabemos que es imposible el cuerpo tantos días que se en el agua y que se vea con el... Bueno, todos sabemos que no podría haber sido. ¿Cómo se puede hacer para revertir esa situación? O sea, que hubo un cuerpo forense que dijo nada, sí, se ahogó solo. Bueno, primero empecemos a pegarle a lo que hay que pegarle. Nunca fueron 55 peritos. Digo, todo esto que se dijo, no existe nada. Pero digo, no existe nada porque ya se fue con el segundo juez. Al recusar al juez Geral, ya está. Él se ahogó solo, 55 peritos dijeron, los gendarmes sobreseídos, es todo mentira. Ya está porque no hay nada de eso. Si eso hubiese sido verdad, la causa estaría cerrada. Entonces partimos de la base. Primero, donde tenemos un tipo como Cohen, que es el que está a cargo del equipo forense, pues decir, bueno, estuvieron todos los magíster, parece, como no tenía
tiro en la frente, Santiago, vamos a hacerlo bien cruel, ya está, no pasó nada acá. Y todos salieron, y muchos de los que firmaron, muchos peritos de los organismos, fueron, bueno, listo, quedó ahí. Y esto tiene que ver con si vamos a realmente construir justicia, democratizar el Poder Judicial y todo, hay que empezar a rever, y hay que empezar a criticar un montón de cosas que se hicieron mal en ese sentido. ¿Y el por qué, digo? Nosotros tuvimos un caballo de Troya adentro, que fue nuestro perito. Porque lo primero que hace le decimos, vos no firmás ninguna autopsia porque estás para mirar nada más. Va y firma una autopsia. Está bien, la autopsia dice que se hace la autopsia. Nada más. Y concluyen en que la causa de muerte es ahogamiento con ayuda de hipotermia. Después nos dice cómo, dónde y cuándo. Y ahí es donde viene que pusieron a Cohen, el que estaba a cargo. Pero digo, esto yo no lo voy a nombrar ni porque hizo mal las cosas ni porque las hizo bien. Digo, el grado de perversidad que a veces tienen, que en ese momento vos te sentís totalmente vulnerable y no te das cuenta a veces de las cosas, pero que el tipo venga y me diga, no, está bien, pero me dé la explicación de cómo murió, cómo le entra el agua en los pulmones, dice, pero no sufrió. O sea, esas son las cosas que a veces, esto de cómo es la violencia estatal. Que yo hoy me agarro así y le pego una trompada, literal. O sea, no es que digo el amor vence al odio, lo hago porque en realidad, así como Chávez en Bariloche lo cagó a trompadas Tiz, y lo reivindico, porque a veces hay que usar la violencia en esos términos, porque no hay otra explicación, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Y todo lo que digo en el libro, resisto archivo. Esto me lo van a mostrar dentro de 20 años y no me voy a arrepentir de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en ese momento alguien no te puede decir eso cuando vos estás en ese estado de vulnerabilidad. Tampoco cuando fui a buscar el cuerpo de Santiago, que no te reciba nadie y te empiecen a pelotudear y en ese momento te enterás que el juez rompió la cadena de custodia del DNI, que no hizo nada y me dan el documento como si fuera en la nada misma, cuando lo tenía que tener guardado. Bueno, hay un montón de cosas y en ese momento especulando que si no recibo el DNI, porque yo no lo quería recibir, pero si no lo recibo no me entregan el cuerpo, al otro día había que hacer el velatorio, mi vieja lo estaba esperando, la sala, el velatorio estaba toda la sala preparada. Digo, todo esto es la violencia estatal que a veces ejercen y hay un montón de cosas que a veces no podés estar todo el tiempo contando, pero esto lo digo como para cómo se daba en el contexto eso de cuando está la autopsia. Termina eso y nosotros empezamos a pedirle distintos peritajes que había que hacer, ampliación. El juez rechazaba, no al lugar, cuando corresponda, así nos estuvo 5 años. Hasta que llegamos otra vez a la misma Cámara de Apelaciones que primero nos dijo que no, después nos dijo, tienen razón, queda recusado el juez. O sea que si nosotros hubiésemos abandonado en el camino, ahora todo esto llegamos a la Corte Suprema, hubo que poner un depósito en garantía. Las 3 veces que llegamos a la Corte Suprema hubo que poner plata, porque si vos no pones plata, quedás afuera. No es que la justicia es para todos tenemos acceso, es mentira, vos podés litigar sin gasto, pero cuando te falla en contra tenés que ir y ponerla si no te empieza a correr los intereses. Ahora, nunca te la devuelven, porque la pinchadura de mi teléfono quedó claro que estaba pinchado el teléfono y no me devolvieron la plata de eso. O sea, es todo en una caja registradora y todo es el mismo Estado. Entonces, che, ¿cómo le tengo que pedir a este Estado o a esta gente, a este juez? El mismo juez que me autoriza, que estaba en la cámara de escucha, que me pincha el teléfono, es el mismo juez que integra la cámara de Comodoro Rivadavia y tiene que decir que me pincharon el teléfono, que está mal. Obviamente no dice nada, porque si no es como se tiene que autojuzgar él. Así todo el tiempo. Leal Ibarra, bueno, después puede contar el turco la testigo de gendarmería. Pero todo esto lo estoy haciendo muy largo, pero es para entender cómo se van dando las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ponemos el perito, después se va, ¿y dónde va a trabajar? Con Ritondo. Era el ministro de Seguridad en esa época, Ritondo, en la provincia de Buenos Aires. Muchas cosas así van pasando que uno como familiar duele un montón. Y no es que de rencoroso
O sí, qué sé yo, es contarlo, pues sí, pero es alertar. Yo con el libro quiero tratar de llegar, por eso a veces parece que tirás una bomba, otra vez te enojás con otro que no, y acá sí, y vas por un lado. Es para entender, como ponerse unos anteojos e ir acá. Sí, bueno, y ahora tengo que ir para el otro lado, y ahora acá. ¿Cómo hacer? Es una recreación de todo eso. Tal vez le puede servir otro familiar o no. Todos los obstáculos. Y después viene todo un montón de cosas peores, porque acá es como el grueso que se entiende que es lo más importante, porque está la desaparición de Santiago y está la aparición. Y también contar que yo era medio pelotudo al principio y después en poco tiempo cómo vas escalando. Hay un montón de cosas. Y hay otras cosas que también a veces no las cuento tan real, porque si no, hoy estaría acá con el micrófono solo. Pero voy a contar una anécdota de esta el día que estábamos con Alejandrina, ese día. Andrea estaba llorando y una persona que había al lado diciéndole, vamos a mandar una foto, así, haciendo una selfie. Nosotros estábamos hechos mierda de donde veníamos. Digo, ¿cómo a veces también se pide? Y hay que empezar a entender esto, que muchas veces, yo hoy lo noto y por eso tengo un cierto resguardo, a veces espero los tiempos, cómo acercarte a un familiar. Hay un montón de cosas que a mí me fue quedando todo este recorrido. Digo las cosas buenas y las cosas malas, a veces de los tiempos. O cuando te llamaban y te pedían una nota y te decía, y en un momento yo le explicaba a todos les decía la verdad, no podía mentir. Entonces le decía, no, ¿sabes qué? Estoy triste. Bueno, en 15 minutos te llamo. Entonces, bueno, en 15 minutos tenía que recobrar y hacer una nota. ¿No? Y decir, bueno, todo eso pasaba. Y qué sé yo, digo, bueno, capaz que en algún momento la gente cambia y lo sigo viendo todavía en la tele o en algunos otros casos que sigue el mismo comportamiento. No hay un cambio de eso. Ya tendríamos que hacer un seminario de todas estas cosas, punto por punto, de lo que va pasando. Porque eso es otra parte, ¿no? Porque a veces uno habla de la parte judicial y todo, pero después uno es un ser humano a veces, que todo eso va a comer, es como comer galletitas, ¿viste? Y bueno, comes dulce, y la diabetes, pum, en algún momento. O lo salado y la presión arriba. Bueno, en esto también pasa, ¿viste? Entonces vos vas aguantando, y llega un momento que hace un chispazo allá y vuela todo, porque se trata de eso también. Pero no es que, yo con esto es como que vas canalizando a veces un montón de cosas. Y me voy de tema, pero ahí vuelvo, ahí sigo entregando. Tiene que ver con esto de, justamente, hay dos peritajes, la palinóloga, que es de la Policía Federal, no es del PTS, aclaro, no es que la trajo, sino que era de la Policía Federal, también sufrió persecución, se tuvo que ir de su lugar de acá, ir a vivir a otro lado. Y ella lo que cuenta y da cuenta es que el cuerpo de Santiago no estuvo en el lugar. Se ve que no se conforman con eso, ahora quieren hacer otro peritaje con otro tipo de palinólogos para que dé otra cosa. Bueno, esto es tan simple como que el cuerpo de Santiago tiene ciprés de la cordillera en sus ropas. El ciprés más cercano, aparte aparece en la estepa. El ciprés de la cordillera, ya lo dice su nombre, está en la cordillera. Hay una pequeña colonia, no sé cómo se llama, de cipreses que son muy poquitos, a 30 kilómetros del lugar. Ahora, lo raro es que el cuerpo de Santiago no tiene polen de pino, siendo que el lugar está lleno de pino, porque en un momento el Estado argentino le pagaba $1 por cada planta de pino que hacía Benetton, entonces está lleno de pinos. Y después hay un peritaje del perito veterinario, que hay una mordedura de un carroñero en el cuerpo de Santiago y es de un zorro. Entonces explicamos cómo un zorro está en el agua y si está en la tierra no debería haber aparecido en las condiciones que aparece, porque los carroñeros empiezan y terminan con su presa. Entonces el perito veterinario dice, la explicación de eso para graficarlo, resumirlo, dice, es la primera vez en la historia que falla la naturaleza, porque la naturaleza no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, todo eso es para dar cuenta de esto de que es imposible, y cuando te dicen que los cuerpos hablan, es verdad. El tema es que si no los dejan hablar y tenés un juez que todo te lo frena,
es muy difícil avanzar en ese sentido. No, breve, pero tiene que ver con algo que en el libro está, porque la familia Sergio lo piloteó, y es la necesidad de generar una comisión investigadora independiente, y está propuesta por ustedes, varias veces lo han propuesto. Claro. El 29 de agosto del 2017 ante Abruz y Garabal. Con un detalle, no es un invento de la familia Maldonado. Existe lo que se llama el Protocolo de Minnesota. El Protocolo de Minnesota es unas instrucciones que todos los estados de Naciones Unidas suscribieron, que en los casos donde interviene el Estado, en el caso concreto como el de Santiago, las familias tienen derecho a una investigación independiente y por lo tanto el funcionariado vinculado con el hecho tiene que permanecer al margen, entre otras cosas. Entonces, el primer defecto que uno le encuentra a este proceso, y como a todos donde hay una desaparición forzada, es que todos los estamentos de la justicia en nuestro país no están preparados para buscar a una persona con hipótesis de vida. Ese es el grave problema que hay. Es decir, la justicia cuando tiene que intervenir, interviene, pero ya presumiendo que lo que va a encontrar es un cadáver. Entonces, ahí es donde relajan absolutamente todas las medidas que era necesario hacer. Porque no era muy difícil entender que una persona que había sido vista a la noche en tal lugar, y ese fue la última vez que se la vio, al atardecer, en tal lugar, y esa fue la última vez que se la vio, bueno, tenés que rastrillar ahí. Es el lugar, inmediatamente tenés que llegar ahí. Hay una disposición que dice que incluso tenés que esperar 72 horas para poder dar, de algún modo, noticias de una desaparición, porque podés considerarlo una especie de ausencia voluntaria, qué sé yo, se fue, se tomó un tren y se fue. Me acuerdo del Julio López, cuando Aníbal Fernández, dijo, yo qué sé, se pudo haber ido a ver una tía Rosario, qué sé yo. Así, ¿eh? Acá se planteó, Igual el cuerpo no estaba, el de Santiago y casualmente el de Mica. No, bueno, pero por eso yo estoy hablando de cuando no está el cuerpo, ¿eh? Porque era inmediato el tema. No, pero por eso te estoy diciendo que ahí hubiera sido lo que, digamos, en el momento, exactamente. Porque, ojo, es cierto, si yo voy a una comisaría a denunciar que falta mi hijo de mi casa y mi hijo, la verdad, la última vez fue visto viendo un partido de fútbol en el barrio y no de la cosa más normal o tomando un café en algún lado, puedo entender que tenés que esperar 72 horas, puedo entender. Pero si vos estás diciendo que está faltando a alguien que está íntimamente vinculado a un procedimiento que además es ilegal, porque entraron a la Pulov sin orden judicial porque la ruta ya había sido desalojada. La orden judicial era hasta ahí, desalojen. ¿Está? Entonces, no había excusa para decir esperemos 3 días para ver si aparece o no aparece, si se fue de viaje o no se fue de viaje. Pero insisto con esto, el tema... toda la estructura del Estado está dispuesta para garantizar esta impunidad. A tal punto que hay un detalle menor que creo que mucha gente no lo sabe. El principal imputado, el único imputado, que se llamaba Emanuel Echazú, fue ascendido. No, en aquel momento. Echazú es el que está imputado de algún modo del haber disparado, haber hecho... Es el subalférez Echazú fue ascendido al poco tiempo. Fue ascendido alférez por el Ministerio de Seguridad.
la fisiatra que atendió a los gendarmes que llegaban al regimiento en Esquel, ahí estaba Escola, estaba, bueno, están los nombres ahí. El Chazo está viviendo en España hace un tiempo, dicho por el abogado. Bueno, esa gente, la fisiatra, que era de gendarmería, a la que le llevan un arma para que lo guardara y la custodie, el jefe del batallón, la fisiatra que recibe a uno de los involucrados, que le dice, nos mandamos un cagadón, nos pasamos con uno, en casi forma simultánea a la desaparición, ¿no? A la ausencia de cuando habían escondido el cuerpo, digamos. Esa chica que fue a declarar a Comodoro Rivadavia, fuimos, pero mucho tiempo después, ¿no? Creo que en el 19 fue. 20 o 21, sí, por ahí, después de pandemia. Después o en pandemia o después de pandemia, bueno, por ahí. Así que imagínense ustedes, ya habían pasado 3, 4 años del hecho. Es la que va y lleva estas versiones y es completamente desechada, pero después de 2 años que ella prestó esa declaración. La comisión investigadora con notables seguramente no hubiera dejado pasar esto. Y estas son cosas... Sí, no, es que además es muy sencillo. Comisión investigadora, porque el protocolo exige que se aparte todo el funcionariado vinculado con el hecho. Y cuando dice eso, está diciendo, así como en la provincia de Buenos Aires no se puede, la policía de la provincia mata en caso de gatillo fácil, no puede estar vinculada a la investigación, se corre, pero viene otra fuerza de seguridad y la hace. Tampoco garantía de nada. Entonces, cuando se plantea eso del funcionariado en ese sentido es muy abarcativo. Y en esto la Comisión Investigadora Independiente es clave. Bueno, pero eso es lo que hay que pelear y no relativizar cuando se plantea, como que es meramente que, bueno, es una locura de este muchacho porque en la ley no está. Yo creo que no hay que relativizar nada de eso, hay que impulsarla al revés. Es donde uno tiene que plantearlo, ¿no? Es como un dique de contención mínimamente. La otra, perdón, es que el grupo de expertos independientes, por ejemplo, cuando va el EAF de acá a México con los 43 normalistas, claro, funciona. Cuando van a otro lado, de hecho, el 29 de agosto del 2017, cuando nosotros lo pedimos, nos dijeron que no, que podían ingresar de la ONU, pero sin inmunidad diplomática. Cuando volvimos a pedir después, nos dijeron que atentaba contra la soberanía nacional. Y sin embargo ahora, como no hay peritos dentro de lo que se está buscando, porque nadie se quiere hacer cargo, están buscando peritos afuera. De hecho, hace poco necesitaba peritos para peritar los billetes el óxido de los billetes que tenía Santiago en el bolsillo, y los únicos que hay son los que están en el Banco Central. Obviamente no van a decir nada que esté de esto, pero es muy complejo acceder. Y la otra que también, peritaje particular, por más que salgas, que tengas la plata para pagarlo y todo, nadie se quiere involucrar. Empecé a buscar, nada, ninguno se mete. Tenemos provincias en las que no hay abogados, chicos, o sea, que no es joda el tema. Así no hay abogados que defiendan causas que sean contra el Estado y tienen que andar los compañeros traspasándose. Una pregunta que es el tema. ¿Cómo hacen para tener el cuerpo y después plantarlo? Porque con mi hija pasó lo mismo. Y que no, o sea, intacto. ¿Cómo ellos explican eso? No, es que ellos no explican eso porque ellos nunca plantaron nada. Ellos dicen no, claro, si no... Tiene signos de crioconservación, no lo sé. Una cosa es lo que uno... Por eso también acá hay una cuestión que lo que un familiar a veces por lo que uno lógicamente vos me decís, che, bueno, qué sé yo, si yo arranco una hoja de esto y la tiro, sí, va a caer ahí. Es lo que uno, ahora, para la justicia o el abogado,
tal vez no va a caer ahí. ¿Por qué? Porque hay cosas técnicas, legales, no se puede hacer de esa manera, hay que hacerla de otro, hay pasos. No todo lo que un familiar considera que es importante y todo es distinto, o sea, por ahí él lo puede explicar mejor, pero yo puedo agarrar y decir, sí, ¿sabés qué? Esto fue creo conservado. Yo hago la cuenta, una camioneta hizo tantos kilómetros. Si me dice que no tiene esto, la zona donde que el hábitat, que tiene cosas como de Chile y estuvo acá en tal lado. Yo lo asocio, ahora no tengo ninguna prueba. Entonces, lo que yo puedo creer y puedo asociar judicialmente, no hay manera. Entonces, yo lo quiero trasladar al otro y no se puede. Pero más elemental que saber de cómo el cuerpo hizo para aparecer río arriba. Aparte hay y una cosa... la modalidad. Con Sergio estuvimos integrando una comisión en Colombia. Colombia tiene 120.000 desaparecidos. Desaparecidos, no es joda. Desde el año 48, cuando voltean a Eleazar Gaitán, se inicia todo ese proceso en Colombia. Cuando fue en el año 21 la gran represión sobre el pueblo colombiano, nosotros viajamos en una comisión de derechos humanos y fuimos recorriendo todo Colombia. Hicimos un trabajo como comisiones, una investigación, pero íbamos a los hospitales, nos entrevistábamos con los chicos que le habían vaciado el ojo porque la policía le tiraba los ojos. Esto que pasa aquí, nosotros tenemos un compañero nuestro con un ojo vaciado, abogado, Matías Aufieri, y esto no es una práctica, ¿no? Bueno, ustedes tienen también en el partido también hay otro compañero anterior a Matías, no me acuerdo el nombre de él. Digamos que en represiones esto de apuntar a los ojos es algo que se generalizó en toda América Latina. Pero en Colombia, los cuerpos que aparecían los tiraban, por ejemplo, en un puente, en la ruta que une Popayán, que es una ciudad, con Cali. Y esa es la ruta que te va llevando hacia, vos vas de Popayán en el sur hacia el norte, hacia Cali. Y pasás por un puente, estabas en plena montaña, pasás por un puente, ahí tiraban la última vez que lo habían visto, supuestamente perseguido por la policía, bla, bla, bla. Y ahí lo ven, y hay gente que lo ve caer, o que lo tiran. El cuerpo aparece tiempo después, pero arriba. Entonces, es absolutamente imposible. Eso vos no lo hacés si no tenés una previa acuerdo con el Poder Judicial y con otros resortes del Estado que digan que eso no se discute. Y eso se naturaliza. Y ahí es donde hay cosas que uno puede, sabe lo que no pasó, porque yo iba todo el tiempo a ese lugar, el cuerpo ahí no estaba porque si no lo hubiera visto, lo que pasa que es mi palabra contra... ahora, eso es entendible, pero cuando va y hacen los rastrillajes y están en ese mismo lugar y no hay nada, y después te dicen que acá estuvo, entonces son todos unos inútiles, los tienen que echar a todos, porque si 400 personas estuvieron en ese lugar y no vieron cómo había alguien en 50 centímetros de agua, que 50 centímetros de agua tiene el 17 de octubre, el 1 de agosto estaba seco. Pero bueno, hay un montón de cosas que para hacer una diferencia entre lo de Colombia y Argentina, ustedes están con su cartel de su hija. En Colombia, cuando vos le preguntabas, por empezar que la mayoría de las personas tienen un familiar desaparecido. Muchas de las personas no se acordaban ni la fecha de nacimiento. Esa es la naturalización de la desaparición. Algo que nosotros no tenemos asimilado. Estamos todo el tiempo reivindicando y recordando fechas y estar pendientes. Ello como que ya se naturalizó. Entonces cuando vos ves, decís a veces, uy, qué pueblo alegre y todo, y por momentos empieza un replanteo. Decís, che, ¿cómo todos tienen un desaparecido y pasa a algo como normal? A eso a mí me llevó mucho, me costó mucho entenderlo de cómo no se acuerda, como me parecía rarísimo. Bueno, es eso también de mirar para otro, continuar, esto, dar vuelta a la página, está mucho también ahí pendiente. Bueno, sí. Una pregunta, al calor de la seguridad postulada y la configuración independiente que uno puede hacer si los aparatos del Estado realmente, ¿se pudo llegar a alguna hipótesis de lo que más o menos pudo haber sucedido o es una incógnita completa? No,
No, las hipótesis acá no existen. Pero digo, no existen porque la desaparición forzada no hay manera de vos saber que no es que qué es lo que uno quiere escuchar. No es la mejor versión la que te va a cerrar. Todos los días hay una cosa distinta que sí, puede haber pasado esto, puede haber pasado el otro, puede estar acá, puede haber ido por el otro lado. No hay forma. Hasta que no se compruebe de una manera concreta, que vos digas, bueno, lo podés chequear, se podría haber hecho al principio. Ahora cada vez va cambiando más la geografía, la fisonomía, el río no es el mismo. Y si seguimos así, el río no va a tener más agua. ¿Por qué? Porque el río Chubut tiene 500 kilómetros, donde un catarí ahora va a ser 3 termoeléctricas, es en la naciente del río Chubut. Entonces todo eso va a ir cambiando. Si nosotros seguimos esperando el tiempo, no va a existir nada de eso. Pero imagínate que hace un tiempito yo me entero que cuando lo detienen a Darío Nieto, le secuestran el celular, lo peritan. En el teléfono de Darío Nieto aparece que tenía agendado el teléfono de mi vieja 16 meses antes de la desaparición de Santiago. Y tenía un mensaje que decía, Geral es nuestro, Geral es el segundo juez, Maíquez lo va a ir a ver el lunes. Maíquez está ahora de ministro de Justicia. Maíquez cerró la causa del agua escondido. Entonces, hay un montón de cosas que todo tiene que ver con todo, pero y después tiene el signo de crioconservación. Si yo me guío, yo cuando fui al Vaticano lo primero que me dijeron, ahí está la venta de armas. Compre, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí es donde viene todo el equipamiento después de la gendarmería y todo. Israel está atrás, está el Mossad, hay un montón de cosas que yo puedo saber que no son no es Echazo el que tiene la capacidad, porque si no saben disparar una escopeta, que se les traba y son cachivaches, están más pendientes de robarle el binocular a un mapuche que de hacer otra cosa. Pero sí, atrás hay otra gente que realmente es la que tiene la capacidad para cómo crioconservar un cuerpo. Y para hacer eso tenés que tener otras técnicas y otras cuestiones. Sí puedo decir, che, estuvo acá, estuvo en distintos lugares, puede ser ahora, ¿dónde estuvo? No lo sé. Es medio difícil eso. Lo que sí, cada vez que nos alejamos en el tiempo, nos alejamos en la verdad. Bueno, no sé, si quieren vamos cerrando. Si alguien quiere el libro, está ahí. Y con eso entran en el sorteo de un 0 kilómetro que pone acá Vanina.